Tú me avisas si estamos. Perfecto. Hola a todos, todas y todes. Damos inicio al conversatorio Rol de la Universidad Pública contra la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia. Vamos a iniciar con el discurso que dejó Claudia Alarcón, directora de la Oficina de Equidad de Género, que quiere pedir las más sinceras disculpas por ausentarse de este conversatorio y no poder presentar adecuadamente. La Universidad de O'Higgins, a través de la Oficina de Equidad de Género, la Federación de Estudiantes Queer UOH y CGSEX quieren dar la bienvenida a todos y todas, en especial a nuestros invitadas e invitadas que nos acompañan el día de hoy. Este conversatorio pretende ser una jornada de reflexión en torno a la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia, y esperamos generar a una conversación que permita establecer un punto de encuentro que nos ayude a pensar y repensar nuestras prácticas, nuestro presente y futuro, para poder avanzar hacia una educación de calidad, inclusiva, equitativa e igualitaria, sin discriminación. Esperamos que en este espacio la comunidad universitaria y la comunidad en general se detenga a reflexionar sobre el respeto por la diversidad, en especial sobre aquellas acciones que atentan contra los derechos humanos de la población LGTBI+, además de reflexionar acerca del rol que tenemos como instituciones públicas respecto a nuestra responsabilidad para erradicar la discriminación. Por último, queremos señalar que esta actividad está alineada con la misión de la Universidad de O'Higgins y el Plan de Oficina de Equidad de Género, ambos enfocados en contribuir a la convivencia universitaria, al fortalecimiento de la democracia y a la educación de calidad con equidad e igualdad. Por esta razón, esperamos que este conversatorio se enmarque en un espacio de respeto y escucha. Solo con convicción y firmeza generaremos condiciones, habilidades, valores, actitudes y conocimientos para que la igualdad, la equidad, la no violencia y sobre todo la no discriminación se hagan carne y mantengan en el tiempo y pasen así a hacerse extensivos en el quehacer profesional tanto de nuestros y nuestras estudiantes como de nosotros como profesionales. Porque no solo constituimos universidad, sino que somos nosotros y nosotras quienes construimos nuestra región, el país y Latinoamérica. Para partir en este conversatorio, quisiéramos destacar y reconocer lo que ha sido el trabajo de la CGSEX, Queer UH, la Federación de Estudiantes y el trabajo de la Oficina de Equidad de Género. Reconocer su preocupación y compromiso en las acciones que estamos realizando y realizaremos juntos. Desde la Rectoría y la Oficina de Equidad de Género, una vez más, volvemos a expresar nuestro compromiso en proteger los derechos LGTBIQA+, respetando la diversidad de género para así posibilitar el pleno desarrollo y realización de todas las personas de su potencial. Claudia Alarcón, muchas gracias. Bueno, en razón de esto, damos inicio al conversatorio en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, que en 1990 la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad de salud mental por la Organización Mundial de la Salud. Hace ya 30 años que ha pasado esto, todavía como sociedad nos queda mucho para seguir avanzando y crear espacios libres de discriminación. Por eso queremos agradecer principalmente a nuestros invitados que tenemos acá por haber aceptado la invitación y colaborar en este proceso. Sin ustedes, definitivamente no hubiese sido posible realizar este conversatorio. Vamos a partir con la presentación de nuestros invitados. Tenemos a José Fernando Serrano, Bárbara Cortés, Matías Marín y Lorraine Said. Quien les habla es Ruth Oñate, coordinadora de la Unidad de Salud Estudiantil y participante de algunas actividades de la Oficina de Equidad de Género. Vamos a empezar por una breve descripción de cada uno de los participantes que están acá. Bárbara Cortés, abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, docente de la UOH, especializada en Derecho Humano, asesora jurídica y columnista del Diario Digital, vinculada a la educación desde el año 2001, como docente y profesora de guía de práctica profesional. También presenta experiencia como asesora jurídica del CEREME de Educación Región de O'Higgins
jefa jurídica de subvenciones, asesora jurídica del Departamento de Educación Municipal, docente universitaria, con diversos cursos, talleres y seminarios en el área de enseñanza-aprendizaje. También se encuentra con nosotros Matías Marín, estudiante de cuarto año de periodismo de la Universidad de Chile. También es cofundador del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, organización que se encarga de acompañar a adolescentes y jóvenes en este proceso de ser seropositivos, además de generar contenido para la prevención del virus. Actualmente, Matías se encuentra trabajando como coordinador de comunicaciones de la Red Latinoamericana de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Muchas gracias, Matías, también por estar por acá. Lorraine Salvo nos acompaña también. Ella es activista por los derechos de las personas trans desde 1995. Ha luchado ante las autoridades e instituciones por el respeto de los derechos de la comunidad LGTBI, en Rancagua principalmente, región de O'Higgins. Realiza capacitaciones y conversatorios a diferentes instituciones públicas, tales como Carabineros, Gendarmería, PDI, Sename, Fiscalía, Defensoría y otras ligadas a servicios que pudieran involucrar el trato hacia personas trans, promoviendo la Ley 21.120 y la Ley 20.069. Actualmente trabaja en comunión con 23 agrupaciones de mujeres trans a lo largo del país, denominada Red Trans Femenina, participando en su representación en diferentes ministerios del Estado para mejor inclusión de identidades trans femeninas. Muchas gracias, Lorraine, por aceptar esta invitación de estar con nosotros. Nuestro invitado internacional es José Fernando Serrano Maya, profesor asistente de la Universidad de los Andes, antropólogo, máster en resolución de conflictos de la Universidad de Bradford y doctorado de la Universidad de Sydney. Ha sido consultor y profesor en entidades públicas internacionales, nacionales y locales, y profesor en las áreas de investigación, teniendo experiencia en políticas sexuales y de género, conflicto y construcción de paz, diversidad y políticas públicas, específicamente en poblaciones jóvenes y LGBT. Actualmente realiza una investigación sobre pedagogías y políticas de la reconciliación en Australia, Sudáfrica y Colombia. Su última publicación es un estudio comparado entre Colombia y Sudáfrica sobre los usos de la violencia sexual y de género en conflictos armados y transiciones políticas. Muchas gracias también, José Fernando, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a partir explicando la modalidad del conversatorio. En este contexto van a ser 3 grandes preguntas, son las mismas preguntas para todos y todas los invitados, ¿ya? Van a tener 5 minutos cada uno para responder. Luego de esto, de la primera ronda de preguntas, se va a tener un espacio para intercambiar opiniones y pareceres acerca de los encuentros y desencuentros que puede generar cada pregunta, y vamos a seguir a la siguiente pregunta y así sucesivamente. Finalmente, luego de estas 3 primeras preguntas, vamos a proseguir con las preguntas que incluyeron en el formulario. Y esas van a ser preguntas libres, por lo cual cualquiera de ustedes, el que se sienta tocado por la pregunta, la puede responder en libertad. ¿Ya? Vamos a partir por la primera pregunta, y el primero que va a contestar va a ser José Fernando Serrano. José Fernando, a partir del tópico que nos convoca, ¿cuál crees tú que es el rol de una universidad pública contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia y toda aquella discriminación que sea por orientación sexual o identidad de género? El micrófono, Listo. José Fernando. Gracias. Espero que me escuchen ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerles por esta invitación. Es para mí un gusto estar en esta conversación con ustedes el día de hoy. La veo como la segunda conversación porque hace unos meses tuvimos la oportunidad de contar con Claudia Alarcón en un conversatorio que tuvimos en la Universidad de los Andes en Bogotá sobre temas de violencias de género en las universidades, organizado por las colectivas de género de la Universidad de los Andes, y Claudia estuvo en ella. Entonces es como la continuación de una conversación que va y viene
en estos temas. Así es que es un gusto para mí estar aquí esta noche con ustedes y espero que esta sea parte, una más de otras conversaciones que espero que sigamos teniendo más adelante. Muchas Entrando gracias. rápidamente a la pregunta que me hacen, quisiera señalar que si bien estamos como englobando en un solo paquete homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, tenemos que tener cuidado que no estamos hablando de formas de discriminación iguales, de formas de injusticias similares, y que si bien hoy están asociadas en un mismo lugar por la celebración de este día, pues no corresponden a fenómenos equiparables, equivalentes o con las mismas lógicas. Entonces, tal vez más adelante esto lo podamos desarrollar más con mis colegas, pero es muy importante que tengamos eso en cuenta porque de hecho la discusión del tema, la búsqueda de alternativas, la forma misma como el fenómeno se da en las universidades varía de manera fundamental si estamos hablando de violencias contra mujeres en general, incluidas violencias contra mujeres trans o violencias contra mujeres lesbianas, diferente, por ejemplo, lo que puede pasar con violencias por la orientación sexual en el caso de hombres homosexuales. Entonces, estamos hablando de fenómenos que se conectan, pero no son equivalentes. Dicho eso, que después lo podemos discutir, creo que el rol de las universidades, no solo públicas, sino privadas, la primera cosa que las universidades tienen que hacer, y lo que voy a decir puede sonar muy obvio, pero es necesario, es reconocer que esto existe. Es el primer paso porque en muchos lugares todavía ni siquiera se habla de esta situación en los contextos universitarios. Hay que reconocer que esto existe, hay que erradicarlo, porque es un fenómeno que no puede ser tolerado, y hay que impedir que se repita. Además, en situaciones donde sabemos por este fenómeno, en estos tipos de violencia, tienden a readaptarse, tienden, como decimos en Colombia, a reencaucharse. Hay acciones en un lado, pero luego aparecen por otras. Entonces estamos hablando de fenómenos de violencia que tienen dinámicas muy fuertes y que el papel de las universidades es reconocer esos ciclos y esas continuidades. En segundo lugar, me parece que es importante tener en cuenta que pues, las universidades son escenarios muy diversos. No todas las universidades responden o tienen las condiciones para responder a estos temas de la misma forma y eso también sería ya de por sí un espacio de conversación que podemos tener más adelante. Las universidades públicas tienen unos marcos legales, unas formas de funcionamiento que hacen que su respuesta a estos temas no sea necesariamente igual que las universidades privadas. Y eso creo que nos abre otro campo de conversación aquí muy importante en términos de cuáles son las formas y posibilidades de cambio que hay ahí en estas situaciones. La tercera cosa es un poco avanzar en esta idea que a veces se tiene de que las universidades son escenarios utópicos, donde por estar en una universidad la equidad, la justicia están implícitas en toda la institución, cuando pues no es cierto. Las universidades, como otras instituciones, repiten regímenes de género y de exclusión, repiten regímenes de jerarquía que afectan la forma como se da, digamos, la vivencia del espacio universitario y que se van a concentrar en poblaciones más vulnerables, más excluidas, en mayores condiciones de dificultad. A la vez, tampoco es cierto que las universidades sean necesariamente esas torres de marfil que a veces se pintan donde nada les afecta, donde nada les toca. Hay una historia muy grande de compromiso social, de compromiso político de las universidades por transformar esto. Entonces creo que en ese sentido tenemos que, uno, reconocer la diversidad de ese rol, reconocer que ya hay cosas que están pasando y que en esa medida las posibilidades de transformación pues varían dependiendo de un contexto u otro. Creo para mí y ustedes que están además en una universidad regional en Chile, sé que no es lo mismo responder a estas situaciones en universidades regionales que en universidades urbanas. Entonces, todo este tipo de cosas hace que los roles y las respuestas varían, pero que reconozcamos ya de por sí que es una cosa que tiene que ser reconocida y respondida de acuerdo con esa diversidad me parece muy importante. Muchas gracias, José Fernando. Es un punto muy importante el que tú hablabas de los diferentes eh, orientaciones y cada uno de esos, de estas particularidades, tenía un tema a tratar distinto. Muchas gracias por abordarlo también. Vamos a continuar con Lorraine, por favor.
con la misma pregunta. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Ya. Bueno, gracias por la invitación. Para mí que represento a un grupo de personas trans femeninas y sobre todo acá de la región, es importante que la universidad como lugar de preparación para futuros profesionales en diversas áreas, sobre todo las sociales, estos temas sean incluidos como parte de la formación de los profesionales, porque quienes demandamos los servicios en distintas instituciones nos topamos con barreras que están basadas en el desconocimiento, en el temor y en los prejuicios. Entonces, nosotras, las mujeres trans, que por ellas es las que yo hablo, más que hombres trans, porque en Rancagua también existe una agrupación de hombres trans, las mujeres trans somos más demandantes socialmente en el sentido de que estamos más desprotegidas, somos más visibilizadas, se ve mucho más una mujer trans que un hombre trans, por razones obvias, nuestra apariencia física es mucho más llamativa, por decirlo así, y porque socialmente hemos estado más desprotegidas de todo tipo de bienes o servicios, por decirlo de esa manera. La universidad, al poner estos temas en las distintas carreras con los distintos estudiantes, podría también vincular ciertas, no sé, ciertos accesos a los que nosotras no vamos por el tipo de discriminación que se ejerce. Por ejemplo, salud. En salud desde el año 2011 existen normativas que hablan del trato a las personas trans referente a su apariencia y a su registro legal, que todavía, ahora en el año 2020, es tema, porque todavía las personas no entienden que da lo mismo si la persona, su carnet dice que su nombre legal es masculino, pero su vivencia, su apariencia femenina, se debe tratar por lo que uno ve, independientemente del carnet que debe estar guardado en la cartera, en un bolso, en una billetera. Entonces, ese tipo de detalles todavía pesan y hacen que mis compañeras, para evitar este tipo de discriminación, no asistan a los servicios de salud como primer ejemplo, y así otras instituciones también. Entonces, ahí que van a haber profesionales de salud, como pueden haber profesionales en otras áreas, hablarles de eso. Si tú ves a alguien que por una cuestión física notas que era biológicamente un hombre, pero que vivencia como una mujer, lo lógico es tratarle por el género femenino. Y si no, preguntarle abiertamente cómo quieres que yo me refiera a ti, porque nadie va a gustarle que le pasen a llevar en lo primero y básico, que es el respeto a su identidad. Eso. Perfecto, muchas gracias Lorraine. Tenemos otro punto de vista ahí fundamental que nosotros podemos aportar como universidad pública, que es la educación continua de los y las profesionales que van a egresar finalmente de las instituciones. Muchas gracias. Vamos a continuar con Bárbara Cortés, docente de la UH. Cuéntanos, Bárbara, ¿cuál es tu posición respecto a esta pregunta? Bueno, respecto a mi pregunta, esta posición es más que nada desde el punto de vista legal, ¿ya? Tomando en consideración que el rol o misión de una institución pública, en este caso una universidad pública, estamos partiendo de que es creada por ley y por lo tanto forma parte del Estado. El Estado tiene como obligación el proteger, el promover, reconocer, reparar, fomentar todo lo que diga relación con los derechos de los seres humanos, en primer lugar. ¿Y por qué digo seres humanos? Porque las personas LGBTTTIQ A más, es un nombre bastante amplio, son seres humanos, ¿ya? Por lo tanto, no existe un tratado internacional al respecto que haga una diferenciación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y solo somos una expresión distinta del ser humano, de la persona. Por lo tanto, desde el punto de vista del rol básico que tiene la universidad pública y todas las universidades en particular, sobre todo la universidad pública, es fomentar el respeto y protección de los derechos humanos, de
todos los estudiantes, todas y todas y todas las y los estudiantes de la comunidad universitaria. Por cuanto la universidad tiene la obligación por ley, de acuerdo a la superintendencia, de acuerdo a la ley de educación superior, que en todo el aspecto formativo, como en el aspecto organizacional, como en el aspecto de trabajo, como en el aspecto de trato, el respeto y promoción de los derechos humanos y de la no discriminación, de tal manera que es un principio amplio. No discriminación, derecho a la igualdad. Todos nacemos libres e iguales y en derechos, y por lo tanto todas y todas y todas tenemos derecho a la igualdad y a ser tratados de manera digna. En resumen, el rol de la universidad es el respeto y promoción de los derechos humanos. Perfecto, Bárbara. Muchas gracias por tu respuesta. Es fundamental siempre no perder de vista los derechos humanos en cualquier causa que uno esté, que siga, digamos. Matías Marín, a continuación, con su respuesta. Hola, sí, mira, antes de cualquier cosa me gustaría mencionar un pequeño detalle que se me olvidó agregar en mi presentación, que yo también trabajo en la FECH, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, como encargado de comunicaciones. Eso, que mis compañeras de trabajo me estaban diciendo que la estaba negando, así que me gustaría Bueno, mencionarla. bueno, Y queda zanjado de que es así. también para mencionar, aparte de la pregunta, es que por lo general, o sea, año a año, el 19 de mayo, se conmemora el Candlelight. No sé si han escuchado hablar de eso, que es una vigilia internacional en memoria por todas las personas que han muerto a causa del SIDA. Al menos a mí me gusta hablar por las cosas que soy, y en ese sentido también me gusta, bueno, me gustaría responder a esta pregunta en torno al trabajo que he desarrollado en torno al tema del VIH. En ese sentido, cuando pensamos en el rol de la universidad pública contra la homofobia, bifobia y transfobia, también me gustaría incluir la xerofobia dentro de esto, dentro de todas estas categorías, porque es una discriminación que vivimos las personas con VIH a propósito de la falta de educación. Y en ese sentido, creo que el rol que cumple la universidad está en torno a la entrega de formación en torno a educación sexual integral. Sabemos que en Chile el acceso a la educación es un privilegio, y que, bueno, más aún el acceso a la educación superior. Y si nos ponemos a pensar en el acceso que tienen los estudiantes chilenos a la educación sexual, sabemos que es nula, y que en la mayoría de los casos los estudiantes llegan a la universidad sin tener ninguna formación en educación sexual. Y bueno, en ese sentido creo que la educación sexual es una herramienta súper importante para la prevención del acoso, del abuso y también de la discriminación arbitraria que puedan sufrir personas dentro de la comunidad LGBTIQ+. Y en ese sentido creo que es súper importante relevar el rol social que tiene la universidad en la formación de futuros profesionales, sobre todo, por ejemplo, en el área de la educación, y que tengan herramientas necesarias para poder formar, o sea, para tener una formación en torno a lo que es la educación sexual. Y por otro lado, me gustaría también pasar un tema, o sea, responder una cuestión un poco más polémica, que es el hecho de que por lo general la academia siempre ve a la diversidad sexual o a las disidencias desde una perspectiva muy academicista. Y pareciera que se olvida un poco de que somos personas, o sea, que no somos solamente datos o una entrevista para un artículo, sino que somos personas, y que como tal quizás podríamos pensar en cómo la universidad podría pensar en estrategias para disminuir el estigma y la discriminación que sufrimos cotidianamente las personas de la comunidad LGBT. Eso.
Muchas gracias, Matías. Así, lo último que decías era como apuntando a lo cotidiano, a estos protocolos también que existen dentro de las universidades contra los procesos de discriminación, violencia por causas de género, involucrar también a las organizaciones que pueden estar dentro de las universidades. Eh, ¿Alguna opinión que tengan respecto a la opinión de alguno de los otros participantes? ¿Algo que les haya llamado la atención respecto a las apreciaciones de alguno de ustedes? ¿Encuentros que tengan? José Fernando. No, creo que estamos poniendo unos temas muy interesantes en la conversación y qué bueno que podamos irlos elaborando en el camino. Creo que, por ejemplo, Bárbara tocaba un punto que es muy importante y que merece mayor discusión y es, en general, las universidades están, tanto públicas como privadas, están cubiertas por los mismos marcos legales, pues todos, en todos los países tenemos los mismos marcos legales en términos de los derechos constitucionales que cubren la educación y todo. Dicho eso, entre esa realidad constitucional y la cotidianidad de los escenarios universitarios hay todas las distancias que creamos. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, nos ayudaría a entender cosas como las que Lorraine o Matías han señalado en términos de, si bien es cierto que tenemos unos marcos legales que, por ejemplo, hablan del respeto a los derechos humanos, del reconocimiento de la diversidad, prácticamente ningún país en América Latina tiene explícitamente penalizaciones o de la homosexualidad o de experiencias de vida trans. Dicho eso, hay una complejidad de marcos legales, los desarrollos no son iguales, la forma como esas políticas se implementan y de ese escenario, digamos, general abstracto a la cotidianidad de vivir en las universidades hay distancias muy grandes. Y creo que el reto que tenemos precisamente quienes estamos o bien sea en las universidades o que en algún momento hemos tenido experiencias de activismo o experiencias en entidades públicas, es cómo hacer para que esas realidades, para que esas distancias desaparezcan y que muchos de esos marcos legales tan maravillosos que tenemos en muchos países latinoamericanos se hagan realidad en las experiencias de vida de las personas. En ese sentido, creo que parte de estas conversaciones que tenemos es cómo llegamos a experiencias de vida cotidiana en el entorno universitario que hagan que la universidad sea un entorno seguro, sea un entorno incluyente, como muchas mujeres, por ejemplo, han venido demandando desde hace rato, que la universidad no sea otro sitio más de violencias. Ahí tenemos unas preguntas muy grandes porque creo que cómo hacemos que esas ideales se concreten en nuestra cotidianidad en los espacios universitarios es un reto muy grande. Además, teniendo en cuenta que las universidades, en la diversidad que hemos señalado, son escenarios también permeables. Pueda que haya, digamos, universidades relativamente más protectoras con respecto a sus derechos, universidades que tengan desarrollos más importantes, por ejemplo, en políticas de inclusión, en políticas de no discriminación, pero las universidades son permeables. Nuestros estudiantes van y vienen de su experiencia en la casa al entorno universitario y en esos procesos pasan muchísimas cosas. Además, las universidades no son solamente las y los estudiantes, también son administrativas, todas las mujeres que trabajan en diferentes instancias de las universidades que también están expuestas a muchas formas de violencia. Entonces, esa permeabilidad del escenario universitario hace más complejo el tratamiento de eso. Entonces creo que tenemos ahí unos retos muy importantes de cómo abordar estas situaciones de aterrizar en la vida cotidiana y práctica de nuestras universidades todos esos desarrollos que tenemos, que son los que nos ponen muchos retos. Todo ese marco legal, cómo lo aterrizamos también y si es que es suficiente o también se deben realizar otros protocolos adicionales. Bárbara, habías levantado la mano. Sí, bueno, me parece la experiencia de Matías, es verdad. No, por eso yo me refiero a el ser humano. Generalmente son consideradas como estadísticas, números, como terceras, cuartas, quinto tipo de persona, quinto tipo de ser humano, y en realidad somos todos iguales. Y efectivamente la experiencia de la vida que una persona puede tener dista mucho a la realidad legal
o a la, como dice Fernando, a las políticas públicas, a las políticas institucionales. Tenemos que tomar en consideración las experiencias reales, reales como las de Lorraine, reales como las de Matías, reales como las de muchas otras personas que están, y como decía Fernando, son completamente distintas, y Matías agregó un término más, ¿ya? Yo en mi clase hablaba LGBTI y ahora ya sé que son LBG, LGBTTIQ más. O sea, son muchas otras formas, muchas otras situaciones que pudiesen ocurrir en la vida y que en realidad yo pienso y le digo a mis alumnos, esto no es que sea normal, esto es poco común, esto siempre se ha dado. Lo que ocurre es que ahora nosotros somos más abiertos a estas situaciones, somos más sensibles a las situaciones. También tenemos que pensar que la sociedad latinoamericana es una sociedad bastante, digamos, en cierto sentido, atrasada en relación con la cultura de Europa y de muchos otros países. Entonces, hacerle cambiar a una persona de 70, 75 años su percepción de esta realidad y su temor, que en realidad no es solo un temor, porque la homofobia no es solo temor, no es como temerle a una araña, ¿ah? Es una adversión irracional, y al ser irracional implica que no tengo el conocimiento eh, adecuado como para formarme un juicio lógico al respecto. Claro, ahí también se junta lo que decía Matías Marín sobre la educación sexual integral, que tanto también nos hace falta como sociedad. Muchas gracias en la primera pregunta, muy diversas sus respuestas, pero se concluyen en puntos en común. Vamos con la siguiente pregunta. Va a iniciar respondiendo Matías. Las instituciones de educación superior establecen relaciones que generan posibles violencias y discriminaciones a la comunidad LGTBIQA+. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones para abordar esto? Eh, sí, aprovechando igual que me gustaría agregar un poco algo a la discusión anterior, Perfecto. con respecto a los marcos legales no sé, donde tú, de la sociedad en general. Pensemos, por ejemplo, que acá en Chile el primer caso de una persona con VIH se diagnosticó en el año 1984. Pero la ley del SIDA es del año 2001, entonces pasaron 16, 17 años aproximadamente desde que hubo el primer caso hasta que se pudo regularizar esa situación a través de un marco legal. Entonces muchas veces los marcos legales se quedan, no distan mucho de la realidad del país. Y en esos 17 años obviamente la epidemia del SIDA en Chile se expandió a tal punto de que, bueno, sabemos la realidad actual del país. Y por otro lado, por ejemplo, encontramos casos como un chico que hace un par de días denunció que en el Hospital San José él fue a retirar su triterapia y le dieron 10 pastillas. Cuando lo normal es que te entreguen un frasco completo para un mes, y que ONUCIDA hizo una recomendación en la cual establece que durante esta pandemia del COVID-19, ojalá los servicios de salud entregaran el tratamiento para 3 meses. Entonces existe una desconexión entre el marco regulatorio en el marco legal y lo que pasa realmente. O sea, creo que hay un tema bastante amplio y que podemos discutirlo profundamente quizás. Ahora, con respecto a la pregunta, creo que las universidades igual están un poco al debe con respecto a ciertas cosas que han sucedido
que podrían en el fondo como apoyar y avanzar en la no discriminación hacia la comunidad LGBT. Por ejemplo, en el tema del nombre social. Y que ahí podemos entrar en una discusión con respecto a, por ejemplo, si bien la ley de la identidad de género, no sé, creo que salió, o sea, entró en vigencia en diciembre del año pasado, perfectamente las universidades podían hacer sus propios protocolos para establecer nombres sociales para sus estudiantes trans dentro de las comunidades. Y creo que hay un tema bastante discriminatorio ahí en torno a el uso del nombre legal versus nombre social. Ahora, también hay otro tema que las universidades también se pueden hacer cargo con respecto por ejemplo, establecer protocolos a la interna de sus planteles educativos con respecto al acoso, al abuso y la discriminación arbitraria. Y que esos protocolos sean efectivos para la comunidad. O sea, por ejemplo, lo que sucede actualmente con la ley antidiscriminación en Chile es que es una ley muy poco efectiva. O sea, si por ejemplo a mí me pasa algo en la calle, yo probablemente lo último que voy a pensar es en utilizar esa ley o en pensar en demandar con ley antidiscriminación, porque es un proceso burocrático y que probablemente me va a revictimizar a mí, o en el caso de la persona que sea que lo necesite. Y ahí entra otro tema que yo creo que es súper importante, que es el apoyo psicológico que pueden entregar las instituciones, porque la salud mental es súper importante al momento de sufrir acoso, abuso o bien discriminación. Y bueno, finalmente también me gustaría pensar en que en muchos casos la violencia que existe hacia la comunidad LGBT es una violencia que es estructural y sistemática, que tal como lo mencionaba Bárbara, es muy difícil a veces hacer cambiar a personas porque tienen una mentalidad distinta, de una generación completamente distinta, y en esos casos podemos hablar de que es una violencia sistemática, una violencia estructural que existe de la sociedad. O sea, la sociedad en general, viene con la sociedad patriarcal, es la cual en el fondo como que nos tira de como respuesta a la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, etc. Y en esos casos creo que también existe complicidad en las instituciones de educación. Y ya por último, para ir cerrando, creo que para nuevamente recalcar el tema de la prevención y de la salud sexual, creo que las universidades perfectamente también pueden hacerse cargo de generar campañas de prevención de VIH y de ITS dentro de sus planteles que sean triestamentales, porque los casos de VIH no solamente están en los estudiantes, también pueden estar en los funcionarios, funcionarias o en académicos. Eso. Muchas gracias, Matías. Solo me queda una duda respecto a la primera pregunta formulada dentro de esta pregunta 2. Es si crees que esas mismas complicidades a nivel estructural favorecen o generan posibles violencias y discriminaciones dentro de de las mismas universidades hacia la comunidad LGTBI. O sea, yo creo que totalmente. Por ejemplo, ¿qué pasa con un estudiante trans y que un profesor decide no respetar su nombre social? Ahí existe una complicidad de parte de la institución en no querer cambiar en no reeducar a esa persona que no quiere, en el fondo, no sé, llamar por su nombre social a un estudiante trans. Eso. Perfecto. O por ejemplo, en el caso de un estudiante con VIH que tiene que ir cada cierto tiempo a un hospital a hacerse exámenes o ir a buscar sus pastillas todos los meses, no existe un permiso o no sé cómo llamarlo, como... yo, por ejemplo, cuando tengo que ir a buscar mis pastillas, tengo que faltar a las clases, no puedo ir a presentar una licencia o un certificado médico, porque no tengo un certificado médico para ir a buscar las pastillas. Entonces, en esos casos, creo que no existen, que hay una falta de protocolo de la institución para ir resolviendo esos problemas que tienen los estudiantes o personas de la Ok, comunidad. claro. Falta claro, protocolos, de voluntades a veces, conflictos también que pueden haber. Claro. Muchas gracias, Matías. Vamos a seguir con Lorraine.
Bueno, yo pienso igual que lo que han dicho hasta ahora en estos temas. Igual las universidades en general son cómplices de guardar silencio, de no tomar como propias las causas que defienden a la comunidad LGBTIQ+. Principalmente, como decía Matías, a las personas que viven con VIH o a las personas trans y que tienen, como decía yo antes, una apariencia que a veces no calza con su nombre legal, y que es lo que genera el conflicto en algunas personas. Recuerda que también dentro de lo trans, nosotros tenemos trans que somos binarias y no binarias. Y las que son no binarias tienen peor discriminación que nosotras, porque ellas no se encajan en lo socialmente establecido para lo masculino y lo femenino. Entonces, como la sociedad en general se rige por conceptos que son estandarizados, que son, digamos, cuadrados, que no permite que haya una visión distinta de aquello, las personas trans no binarias siempre van a tener mucho más conflictos que nosotras. Y obviamente las que tampoco tengan su corrección de su nombre legal versus el nombre social. Entonces, en eso, claro, pues las universidades deberían tomar estos temas como parte de un discurso que se lleve a la realidad en cosas concretas, en la ayuda para mejorar el trato a sus estudiantes. Eso. No sé si se me escuchó, creo que no. Muchas gracias, Lorraine. Después vamos a hacer una contrapregunta respecto a este tema. Vamos a seguir con José Fernando. Gracias. Sí, creo que la pregunta es muy buena, además porque hace una cosa importante que ya Bárbara había señalado, y es que no estamos hablando solo de fobias en términos de alguien que no le gusta algo, estamos hablando de violencias estructurales, estamos hablando de instituciones que han sido construidas en torno a la violencia, la exclusión, la discriminación en multiplicidad de formas. Las universidades, por ejemplo, durante muchísimo tiempo han reproducido jerarquías de género de mucho tipo, diferencias salariales entre hombres y mujeres, diferencias, por ejemplo, en términos de qué temas se enseñan en dónde y de qué forma, diferencias que van incluso a que en los procesos de formación hay unas jerarquías en donde la mayoría de los currícula están centradas en académicos, incluso en áreas donde hay una producción fundamental de mujeres, la forma como se enseña prioriza el conocimiento producido por hombres, toda una cantidad de formas que van en múltiples dimensiones de exclusión y jerarquía. Dicho eso, obviamente ha habido cambios que han sido resultados, y quiero resaltar eso porque lo han señalado también tanto Matías como Lorraine. Los cambios que hemos vivido han sido resultados del activismo. En general, los cambios que se han dado en las universidades son resultado de activismos, de estudiantes, organizaciones que han reaccionado a esa vivencia cotidiana de la exclusión. Y en eso quisiera dar un ejemplo a lo que señala Matías, de cómo en la universidad en donde yo estoy, en la Universidad de los Andes en Colombia, por ejemplo, hay la posibilidad de que los estudiantes soliciten antes de iniciar su semestre que en las listas que le llegan a los docentes, a las docentes, aparezca su nombre identitario. Si bien internamente se mantiene el nombre legal por asuntos administrativos y de la forma como vayan a salir los certificados de estudio de las y los estudiantes, es posible que a la lista de profesores le llegue un correo que viene por la oficina de diversidad, donde le dice: usted va a tener este estudiante que solicita por favor que su nombre en la lista de clase sea su nombre identitario. Es una práctica que viene tanto por la oficina de diversidad como una práctica que hemos incorporado también, por ejemplo, en nuestros programas de clase. Entonces, muchas y muchos académicos, por ejemplo, hemos incluido una frase en nuestro programa que señala que las y los estudiantes pueden solicitar que se haga el cambio de su nombre identitario, sencillamente le comunican al docente y ya, entonces las listas de clase aparecen con su nombre identitario. Pero esto es resultado del activismo de colectivas estudiantiles que han luchado por eso.
¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, la universidad donde yo estoy tiene un protocolo pues muy importante contra el maltrato, el abuso, el acoso y la discriminación en general, que es resultado también de la acción tanto de docentes que durante muchísimos años han venido trabajando en el tema, como de colectivas estudiantiles y feministas. Tenemos ese protocolo que ha logrado muchas cosas, como todo tiene limitaciones. Entonces quiero señalar que las universidades sin duda son instituciones que hacen esto porque están construidas en jerarquías, están construidas en formas de discriminación. El activismo ha permitido, sin embargo, que haya procesos de cambio, que haya procesos de transformación. Como todos son desiguales, como todos son procesos que no tienen el mismo grado de legitimidad, hay resistencias muy importantes. Lo decía Bárbara hace un momento, hay docentes, sobre todo docentes hombres, muy reacios a este tema, que tienden incluso a hacer chistes al respecto del tema, como por ejemplo el cambio de nombre identitario, a despreciar explícitamente las reivindicaciones de las colectivas, porque hay una cultura también institucional que está construida en esas jerarquías. Entonces tenemos ahí ese problema de que las universidades están pues fueron construidas con eso. De hecho, pues mucho del conocimiento que construyó la patologización de la diversidad sexual y de género que ha construido la discriminación, pues fue un conocimiento construido en las universidades. Entonces, de hecho, las universidades ahí tienen una deuda histórica grande, de larga duración, de haber sido los lugares donde muchas de estas ideas fueron construidas, fueron sustentadas científicamente, fueron creadas con estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta historia larga de instituciones que han sido eso, pero también han sido espacios de contestación, de organización, de creación. Y quiero resaltar eso para que no nos quedemos tampoco con un mensaje, digamos, de que no hay cambios, de que no hay posibilidades de hacer cosas, porque sí hay experiencias, sin duda todavía pequeñas, sin duda todavía limitadas, no operan de la misma manera, como decía, en universidades públicas que en universidades privadas, que pueden, por ejemplo, tener más protagonismo en algunos casos, por ejemplo, de colectivos donde hay mayor participación de hombres, porque ese privilegio masculino facilita que algunas cosas sean más reconocidas, más difícil cuando son reivindicaciones de colectivos trans, más difícil cuando son reivindicaciones de colectivos feministas. Entonces ahí hay unas distancias fundamentales en cómo esos temas. Más adelante, si quieren, podemos pasar. Sé que hay un espacio para que conversemos de estas experiencias de cambio, pero me parece importante resaltar que así como las universidades han sido espacios donde todas estas violencias se han sido creadas, reproducidas, también han sido espacios de contestación y resistencia. Muchas gracias por tu apreciación, José Fernando. Ahí tenemos un poco la vuelta también al rol de las universidades y de los integrantes y las integrantes de la comunidad universitaria. Bárbara. Bárbara, cuéntanos de tu apreciación de lo que es las instituciones de educación superior, cómo favorecen las violencias hacia las comunidades LGTBI y qué podemos hacer para poder abordar este tema. Bueno, en primer lugar, hemos estado centrados en el tema de las universidades, pero las instituciones de educación superior no solo son las universidades, tenemos los institutos de formación, los centros de formación técnico profesional, los IPS, por lo tanto, todas estas instituciones de educación superior donde reconocemos mayormente a las universidades, pero no solo las universidades, tienen, yo digo que todo lo que han indicado mi resto de mis compañeros es efectivo, o sea, no hay una promoción, no hay un respeto, no hay la normativa legal, siempre se encuentra desfasada a la época, es decir, cuando la normativa legal se demora mucho, por lo tanto, cuando se implementa ya no es suficiente porque la situación ha cambiado. Y yo apuntaría más a la última parte de la pregunta, responder, porque la primera parte ya fue respondida mayormente por los otros panelistas.
yo creo que ellos no han cumplido con su función, que su función es no solo enseñar, sino que su función es formar. ¿Y qué significa formar? Formar significa entregar conocimientos, entregar habilidades, entregar actitudes, es decir, hacer un estudiante y un futuro profesional integral, cuya visión y misión en su vida personal y laboral sea siempre con sus talentos, conocimientos y habilidades en pro de la sociedad, en pro del bien común. Y las instituciones no han cumplido con esa función de desarrollar una persona integral. Muchas gracias, Bárbara. Como tú también nos mencionabas de los institutos profesionales, centros de formación técnica, ¿consideras que ha habido alguna diferencia respecto a lo que significa la violencia dentro de estas instituciones y cómo la han abordado estas diferentes instituciones de educación superior? Bueno, yo creo que sea, como decía Matías, por un tema de que, si bien es cierto, la educación es un derecho, ¿ya? Es un derecho y las instituciones tienen que entregar una formación de calidad de acuerdo a las competencias y a las cuales tienen acceso de acuerdo a sus competencias. O sea, señalamos que ciertas personas no pueden acceder a la universidad por el hecho de que tienen que aprobar actualmente la PCU. Hay personas que estudian en colegio que no les permite, o sea, su educación base no les permite acceder a una educación superior universitaria. Podemos ver que los recursos entregados, bueno, ya es que me voy a meter en otro tema, que los recursos entregados para estas instituciones no son suficientes como para realizar investigaciones y cubrir áreas y necesidades o departamentos que prevengan estas situaciones o establezcan protocolos. Y también es un tema, yo diría, discriminatorio, dado que la educación de básica, preescolar, básica, media, y poder acceder a la universidad o un instituto o a otro instituto o universidad privada, etcétera, depende mucho también de los recursos económicos que tenga esa familia para poder acceder. Entonces, desde ese punto de vista, hay un tema en que el grupo social y cultural conformado por estas otras instituciones produce más falta de conocimiento al respecto, y al desconocer algo no se logra comprender, y al no comprenderlo no se puede hacer la diferencia de qué es, o sea, o establecer diferencia de que, en qué sentido, una diferencia que no sea discriminatoria, sino que una diferencia que sea en beneficio de las personas LGBTQA+, en el sentido de que, dado este grupo de alumnos que acceden a estas instituciones, su educación base y cultural y social y económica no les permite o sea, mantienen esta cultura ya arraigada. Entonces, por lo que planteas, Bárbara, infiero o podríamos decir respecto a lo que comentas, que en los centros de formación técnica o institutos profesionales podría haber mayor discriminación hacia las comunidades LGBTI respecto a este desconocimiento, falta de educación en general, más allá de una educación sexual integral. Sí, yo he visto casos en que sí ha ocurrido.
Muchas gracias por tu respuesta, Bárbara. Quería hacer algunas contrapreguntas. Lorraine, ¿has tenido alguna experiencia de compañeras de esta web trans femenina en instituciones de educación superior? ¿Cómo la han abordado? ¿Cómo se han sentido dentro de estas instituciones de educación superior? Bueno, personalmente yo no trabajo con personas trans que tengan esos accesos. Para mí esas personas son privilegiadas. Yo soy una mujer trans de 50 años y yo defiendo mujeres trans, las que conozco y las que he conocido a lo largo de mis 50 años, las más discriminadas, por las trabajadoras sexuales y las que no tienen acceso a la educación, las que fueron expulsadas de sus casas desde los 14 años porque manifestaron sentirse mujeres cuando habían nacido biológicamente hombres. Si he sabido, por oído o por las mismas agrupaciones, de casos de personas que sí han tenido obviamente discriminaciones y que han sido bien llevadas, porque hoy día existen las redes donde se puede obtener ayuda, acompañamiento para visibilizar este tipo de discriminaciones. Y van todas ligadas al uso del nombre social y el nombre legal. Hoy día ya es ley. El 27 de diciembre entró en vigencia la ley de identidad de género, por lo tanto, hoy día la gran mayoría de las personas trans pueden acceder al nombre, al cambio de nombre y sexo en su registro de identidad. Pero también existen personas que por X motivo no van a querer hacer este cambio y van a tener que seguir usando su cédula de identidad con un nombre que no les representa, y es a ellas las que las instituciones van a usarlas como, bueno, pero es que su carnet dice tal cosa, habiendo una ley que podrían usarla. Ahora, nosotras sabemos que hay personas que, por una cuestión de convencimiento o de que le tienen temor a estos cambios, que pueden perder ciertas garantías por el hecho de renunciar al sexo biológico que sale en su carnet de identidad. Recuerden que para la promulgación de esta ley, un grupo de derecha decía que nosotras, las mujeres trans, queríamos el reconocimiento legal para jubilar antes. Y resulta que yo represento a un grupo de mujeres trans que ni siquiera cotiza porque ninguna de las trabajadoras sexuales da boleta. Entonces, menos vamos a tener cotizaciones previsionales para poder jubilar algún día. Entonces, esas ideas equivocadas todavía existen. Sí, como digo, creo que hoy día estamos organizadas. Hay también, así como hablaba este niño Matías, dentro de las universidades hay colectivos LGBTIQ+, que pueden agruparlas, reunirlas, defenderlas y pueden hacer que esos cambios se generen desde el interior. ¿Para qué? Para que nuestras compañeras o compañeros trans no tengan que pasar por estos abusos, estas discriminaciones. Eso. Muchas gracias, Lorraine. Fernando, tú habías quedado con un tema pendiente. No, había señalado un poco pues que hay avances importantes, pero quisiera resaltar dos cosas, entrar en diálogo además porque la experiencia colombiana y la experiencia chilena tendrían muchas cosas también de entrar en diálogo, y creo que ese elemento es clave en esta conversación porque nuestros sistemas educativos comparten muchas cosas. Por ejemplo, han sido sistemas educativos altamente privatizados, y Bárbara decía una cosa que es muy importante que también nos pasa en Colombia, y es que de quienes alcanzan a llegar a la educación universitaria, que son un porcentaje muy pequeño de la población que estaría en edad de entrar a la universidad, las estadísticas varían, pero puede ser más o menos el 50% de la población entre 17 y 24 alcanza a llegar a la universidad. Entonces, de ese 50, la oferta pública cubre apenas una parte limitada. Las cifras también varían. En algunos casos se dice que es 50 o 70% de esa población que es cubierta por educación privada. Entonces, de quienes accede, un grueso de esa población que ya es limitada, que accede a la educación superior, accede a una educación que es privada, y que es privada en un grado grandísimo de variabilidad, desde privado de alto nivel hasta privado con muchos problemas de calidad educativa, porque puede ser privado, pero pues son instituciones de nivel, digamos, de calidad limitada, con pocos recursos, que suplen una demanda de aquellos sectores sociales que pueden pagar
con pocos recursos el acceso a esa educación. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de cosas que para estos temas es clave, porque entonces no sabemos cómo esas instituciones pueden responder a una situación como esta. Y muy seguramente quienes con mucho esfuerzo alcanzan a esa educación, ya de por sí limitada, ya de por sí de poca calidad por las condiciones de la privatización, pues tienen también muy pocas posibilidades de permanencia en ese sistema. Y quiero resaltar eso porque tal vez conectaría también con algo que Lorraine decía, y es, en estos sectores sociales que estamos hablando, donde hay tantas diferencias, si por ejemplo algunos casos de personas trans, hombres o mujeres trans, alcanzan a llegar a la educación superior, los retos que enfrentan en la permanencia son muchísimos. De toda esa cultura interna que reproduce, excluye, limita el acceso. Entonces, si tenemos digamos, si hiciéramos una historia de lo complejo que es ese proceso, de aquellos pocos que alcanzan, son aún más pocos los que permanecen, son aún más pocos los que alcanzan a salir. Y en eso me parece que una conversación como la que estamos teniendo, de similitudes y diferencias en nuestros sistemas de educación latinoamericanos, privatizados, con limitado acceso, con problemas de permanencia, pues es muy importante para saber cuáles son las respuestas que tenemos que hacer al respecto. Porque de lo contrario se nos van a quedar en algunas iniciativas muy importantes, pero limitadas, de poca envergadura, que se reducen en algunos casos, por ejemplo, a instituciones que dicen, sí, respetamos los derechos humanos, sí celebramos el Día de la Diversidad. Eso es muy importante, pero muy seguramente se quedan en eso, ¿sí? En una dimensión enunciativa o celebratoria, pero no llevan a pensar cosas como, por ejemplo, qué programas de auxilios necesitan personas de sectores LGBT, qué programas, por ejemplo, necesitan para poder permanecer en la institución, sistemas de compensación, por ejemplo, cuando llegan a la educación superior a través de procesos muy largos de formación que han estado todos a su costo, toda esa cantidad de cosas que, por ejemplo, decía Matías, cuando, por ejemplo, vivir con VIH implica unos retos con el sistema de salud que puede generar ciertas formas de dificultad de permanencia en el sistema universitario, todas estas cosas que hacen que esa experiencia que decimos es igual para todas las personas, para todos y todas las ciudadanas, pues realmente no es igual cuando la leemos desde estas condiciones, ¿no? Bueno, es absolutamente cierto lo que decía José Fernando. Hay que tener acciones concretas para poder permitir que nuestros y nuestras estudiantes permanezcan dentro de las universidades, acogerlos de la mejor forma posible y además tener políticas libres de violencia y discriminación, que obviamente van a estar dentro del marco legal, pero entendiendo las realidades particulares de cada centro de educación superior, van a tener ciertas diferencias. Entendiendo lo mismo que decía José Fernando, vamos a ir hacia nuestra tercera pregunta, que es, ¿qué acciones concretas permitirían avanzar hacia una sociedad y hacia instituciones que favorezcan y consoliden el respeto a los derechos de la comunidad LGTBI-UA+? Hemos ido hablando de distintos, por ejemplo, los protocolos de cambio de nombre social, también los protocolos asociados a la discriminación y violencia, discriminación arbitraria. ¿Qué acciones concretas, por ejemplo, se podrían llevar en las aulas, a nivel triestamental también, en lo que han tenido ustedes experiencia, y también lo que les ha resultado en las diferentes instituciones en las cuales han estado? Y además, ¿cuáles serían los desafíos que ustedes tendrían en primer lugar como línea para avanzar, ya sea a nivel social o a nivel de las instituciones de educación superior? Vamos a dar el pie con Matías Marín. Ya. Bueno, con respecto a esta pregunta, lo primero que pienso es que hay que empezar pensando en los desafíos, ¿ya? ¿Qué desafíos tenemos? Y bueno, al menos yo considero que es súper importante partir de la premisa de que somos todos diferentes, ¿ya? No somos iguales.
Y en ese desafío de entender que somos diferentes, en que tenemos diferencias de clase, diferencias de sexo género, diferencias políticas, eh, tenemos que construir una sociedad. Y ahí, por ejemplo, creo que el rol que puede jugar la universidad dentro de este cambio social que necesita, en el caso, no sé, nuestro acá en Chile o en el caso de Fernando en Colombia, las universidades tienen que jugar un rol súper importante, ser un motor de cambio dentro de sus realidades. Eh, las instituciones en general son las que tienen que promover esos cambios. Y en ese sentido creo que las universidades pueden generar cierta incidencia política al momento de generar esos cambios, o sea, ser las universidades quienes proponen cambios para la sociedad. Y si ya nos vamos a situaciones más concretas, creo que es súper importante pensar en cómo ir reparando toda la violencia y discriminaciones que ha sufrido la comunidad LGBT durante infinitos años, y en cómo pensar en una reparación hacia la comunidad LGBT. Por ejemplo, pensar en el acceso a la educación, que lo conversábamos también durante esta conversación, durante todo este rato, y algo que creo que decía Fernando, Bárbara, no recuerdo muy bien cuál de los dos lo dijo, pero que es pensar no solamente en el acceso, sino en la permanencia de esos estudiantes. Y en ese sentido creo que es importante el seguimiento que se da, y el apoyo que se puede entregar desde la comunidad, o sea, desde la institución hacia la comunidad. Eh, y eso, creo. Muchas gracias, Matías. Continuamos con Bárbara Cortés respecto a esta pregunta. Ay, la pregunta era, ¿qué acciones concretas permitirían? ¿Qué acciones concretas permitirían avanzar a una sociedad e instituciones más justas que favorezcan y resguarden los derechos de la comunidad LGTBIQA+? Bueno, en primer lugar, establecer, pienso, un área o encargados de cada uno de los temas que provoquen una discriminación, en particular respecto de la discriminación por orientación sexual, identidad de género, y actualmente también se agrega no solo, sino que también las personas que son intersexuales también sufren una discriminación. Un área que les permita primero a ellas, a estas personas, apoyo, contención psicológica, emocional, por la discriminación que puedan sufrir no solo en la institución, sino que también la discriminación que sufren en su familia, la discriminación que puedan sufrir en su trabajo, la discriminación que puedan sufrir en su barrio, en su comuna, en distintos lugares. Luego, establecer políticas institucionales, ¿ya? De dar conocimiento, formación y poder que esté con harto, digamos, expertos en el área, expertos tanto profesionales como expertos, personas que tengan la experticia de la vida, de su vida y de la vida de los demás. Ellos también son expertos, no solo los que han pasado por instituciones de educación superior. Incluso es más, yo diría que el conocimiento que uno pudiese tener profesional o técnico necesita el apoyo de la realidad. Entonces, armar un equipo completo de profesionales y expertos de experiencia, sobre todo real, en el mundo, para poder establecer políticas, y me tomo aquí de las palabras que dijo Matías, que podíamos servir como un nexo con el Estado. Sí, porque las universidades tienen la universidad sobre todo investigación, ¿ya?
Entonces, podrían desarrollar también el área de la investigación desde el punto de vista estadístico, de salud, tomando en consideración las distintas realidades que también indicaba Fernando. O sea, si bien es cierto, se celebra como un día genérico, universal, pero son distintas realidades. Y como decía Matías, claro, o sea, evidentemente todos somos distintos, únicos e irrepetibles en el mundo, pero, y si bien es cierto esta frase que todos somos iguales, para algunas personas parece ser una mera frase. Y, ¿Y qué podríamos hacer? Yo creo que una de las propuestas sería cada carrera, ciencia, profesión, oficio, tiene su propia ética. Pero yo le agregaría a esta ética un área propia de los derechos humanos y específicamente la discriminación, dentro de la cual estaríamos incluyendo la discriminación por respecto de las personas LGTBIQ+. Muchas gracias, Bárbara. Y tenemos otros puntos también. Vamos a continuar con Lorraine y agregar también cuáles son los desafíos que te parece importante tener a la vista a miras de avanzar en esta misma línea. Bueno, dentro de todo lo que han dicho, yo creo que lo más importante dentro de las instituciones de educación es la integración, que de la mano de los conocimientos que ellos entregan a cada carrera, sobre todo a las carreras que están ligadas al servicio social, incluir, como decía Bárbara también, no sé si un ramo o algo electivo o que haya algo que se hable en estos temas para que la gente se eduque. Y al educarse se le pierde el miedo, y al perder el miedo se nos va a ver como iguales. Entonces, si existiera esa herramienta, la integración de la que nosotras queremos, y sobre todo las mujeres trans, podría llegar a ser cierta, porque el acceso al trabajo, que es un derecho básico para un ser humano, a nosotras las mujeres trans, a las que yo represento, nos cuesta el doble que al resto, porque desgraciadamente nuestra vivencia de identidad está ligada al trabajo sexual. Entonces, son pocas las que de nuestro lado, y hoy día con una vivencia de género que es distinta a la de 20 o 30 años atrás, pueden acceder a la educación. Entonces, esas pocas que accedan, ojalá se puedan mantener, como hablaban delante acá, y que dentro de eso que se puedan mantener, también sean integradas, como por ejemplo esta niña, Emilio Snyder, que ella es vocera de un grupo de estudiantes donde su identidad no es tema. Yo he visto lo que he visto de ella, la aceptan, la quieren, la integran, ese tipo de cosas a una como mujer trans más vieja la llena de alegría de ver que hoy día en estos grupos de estudiantes el tema nuestro no es tema, pues. Somos una más, pero las que estamos en la otra vereda, las que no tuvimos esos accesos, las que no estamos dentro del registro social de hogares, las que no nos llegan los bonos, las que tenemos que encerrarnos temprano y no pueden salir a trabajar, esa es lo que yo pido. Ojalá se pudiera hacer una real integración de nuestra vivencia trans. Eso. Muchas gracias, Lorraine. Claramente es una deuda pendiente que tiene la sociedad, que tiene el Estado, que tenemos todos nosotros. José Fernando, ante la pregunta. Bueno, siempre que le preguntan a uno qué hay que hacer, sale como lo que llamamos la lista de mercado, ¿no? Porque uno diría, es tanto lo que hay que hacer, porque precisamente estamos hablando de unas situaciones de injusticia, de discriminación que han sido tan desatendidas que prácticamente es mucho lo que hay que hacer en todas las áreas. Y creo que me gusta la pregunta cuando dice desafío, porque cuando lo propone como desafío es no solo qué hay que hacer, porque a veces se responde de una manera muy mecánica. Entonces hay una acción legal que dice las universidades deben hacer tal cosa, entonces las universidades responden. Otra acción legal que dice tal cosa, entonces hay una respuesta. Y eso es importante, pero es muy limitado
porque es básicamente un ejercicio de si no hay alguien que pone la acción legal, entonces no hay la demanda que dice las universidades deben de hacer tal cosa. Creo que el desafío que tenemos precisamente es avanzar de esa dimensión muy reactiva a una dimensión que sea mucho más propositiva, basada precisamente en muchas de las cosas que hemos dicho ahora, en un principio de reparación a una injusticia histórica, en principios básicos de equidad, de reconocimiento de diferencias. Y eso implica que las respuestas que construyamos sean muchísimo más integrales, sean más propositivas, tengan realmente planes de acción a mediano y largo plazo, que no sean tan solo el comunicado de la universidad que dice aquí no se permite la discriminación, súper, eso es muy importante, pero eso es apenas un comunicado. Necesitamos que eso entonces se vuelva planes de acción con metas, con recursos, con inversión que diga cómo vamos a responder a estas situaciones de injusticia tan difíciles y tan prolongadas. En eso yo pensaría que pues la respuesta debe estar en todas las áreas que las universidades cubren. Sí, aquí, por ejemplo, decimos, pues las universidades tienen formación, investigación, extensión. En cada una de esas áreas debería haber acciones específicas. Por ejemplo, en temas de formación ya hemos dado muchos casos de cómo hacer para que se permita, se facilite, se creen condiciones de mayor acceso a estos sectores sociales más vulnerabilizados a la universidad, pero que no solo accedan, sino que permanezcan, primero. Pero segundo, en la forma del conocimiento que impartimos, porque como decíamos antes, tenemos una historia de unas formas de enseñanza en las cuales estos temas en general siempre han sido marginalizados, si no es por o docentes comprometidas o comprometidos, no se habla de esto en las formaciones, no aparecen cursos que hablen de feminismo, no aparecen cursos que hablen de violencia de género, no aparecen cursos que hablen de diversidad sexual, es porque ha habido unos individuos comprometidos con el tema. Todavía los currículos de formación no tienen estos temas incorporados. Entonces, en esa área tenemos muchísimo que hacer para que haya cursos permanentes e integrales. Tenemos que hacer muchísimo también en que si no hay docentes y un personal que haga parte de las universidades al cual le interese estos temas, pues siempre van a ser como cosas de emergencia, de que alguien hubo alguna vez que dio un curso y se fue, que es en general lo que nos pasa en muchas universidades. Entonces se fue esa persona, se fue el curso y desapareció el área de investigación en diversidad, en VIH, en temas trans, etc. Entonces tenemos ese problema de permanencia. En temas de investigación, pues sin duda las universidades han hecho en investigar hacia afuera. Pero Matías decía una cosa que es muy importante. Si bien ese conocimiento que se hace hacia afuera es de valor y hay que reconocerlo, estos temas en general siempre han sido tratados como algo que pasa afuera, no que pasa adentro. Tenemos muy poco conocimiento de violencia de género y sexual en las universidades, de violencia homofóbica en las universidades. Les doy un ejemplo. Una universidad nuestra hace poco hizo un compendio de estudios muy importante sobre violencia sexual y de género en universidades, muy importante porque recoge estudios de muchas universidades, pero no hay un solo estudio en estas universidades sobre violencia homofóbica o violencia transfóbica en universidades. Entonces, tenemos todavía unas áreas en las cuales conocemos muy poco. Matías trabaja un tema que a mí me interesa muchísimo y es qué sucede con las personas jóvenes estudiando, viviendo con VIH y cómo es su experiencia. Entonces, tenemos muchas cosas de carencias de conocimiento de qué sucede al interior de las universidades. Y cerraría finalmente con la otra parte, y es que las universidades también tienen mucho trabajo de extensión. Y en eso tenemos muchísimas cosas que hacer, por ejemplo, para trabajar con organizaciones sociales que ya tienen acumulados de conocimiento al respecto. Lorraine decía una cosa fundamental. Por diferentes razones, estos temas han sido abordados, construidos. Hay todo un conocimiento de la práctica en colectivas, en organizaciones sociales que vienen haciendo cosas al respecto y creando soluciones, inventando estrategias al respecto. Hay un conocimiento de la experiencia en estas organizaciones sociales con el cual el conocimiento que está más institucionalizado debe entrar en diálogo, debe entrar en intercambios, debemos entrar en conversaciones con ese conocimiento que está afuera. Y en esa medida no solamente es la idea tradicional de extensión de que la universidad va a llevar un curso a determinada comunidad marginalizada, que es válido, pero que es apenas en una dirección. Es cómo hacemos para que esos conocimientos
también entre en diálogo con el conocimiento que está en las universidades y que haya ejercicios más pares en ese proceso de intercambio de saberes. En eso nos falta mucho, más cuando tenemos pues diferencias tan fuertes entre quienes están en la institución universitaria y lo que sucede afuera. Creo que afortunadamente en este tema, y con eso cierro, tenemos, digamos, la particularidad que tienen estos temas es que hemos sido personas que tenemos experiencias de activismo, de trabajo con organizaciones sociales, que llegamos a las universidades, las que traemos ese intercambio. En el caso colombiano, por ejemplo, mucho del conocimiento que tenemos en estos temas ha sido, de hecho, producido en activismos y en organizaciones sociales, no tanto en las universidades. Entonces, ahí hay una cosa importante a considerar al respecto. Creo que con eso es un poco el llamado a que, pues lo que nos falta es mucho todavía, tenemos avances grandes, pero tenemos que abordarlo de manera integral. De lo contrario, se nos queda como en goticas de agua que caen sobre una pantalla y siendo muy importantes, desaparecen cuando desaparece la voluntad política. Muchas gracias, José Fernando, por tu respuesta. Básicamente integró mucho de lo que decían los demás participantes, el acceso, la permanencia, la integración, la extensión con el resto también, ser propositivo y no ser reactivo, y entender que todos somos diferentes y diversos, pero que finalmente nos merecemos un trato justo e igualitario ante todo. Así que otra cosa positiva es que, bueno, nos quedan muchos desafíos, lo cual nos permite ir realizando distintos planes de acción para poder ir haciendo una mejora continua en las instituciones de educación superior. Nosotros como Universidad O'Higgins tenemos el protocolo para cambio de nombre social, tenemos el protocolo contra denuncia, acoso sexual, abuso sexual y discriminación arbitraria, pero siempre falta muchísimo todavía. Tenemos todo un plan de acción también, y ser propositivos, yo diría que es lo que nos queda también a todos respecto a esta temática. Vamos a ir ahora a las preguntas que fueron formuladas mediante este formulario. Así que estas son preguntas abiertas. El que quiera y se sienta aludido puede responderlas. Primera pregunta, el que quiere responder puede levantar su mano. ¿Qué estrategias se pueden usar para mitigar las acciones de acoso y violencia hacia las personas de identidad de género diversa en los espacios universitarios? Esta pregunta va más enfocada en temas concretos más que en políticas universitarias, de acciones de acoso y violencia, más allá del protocolo que podríamos hacer nosotros, también como integrantes de comunidades, ya sea comunidades externas como integrantes dentro de la comunidad universitaria. En razón de la mitigación de acciones de acoso y violencia. Lo estuvimos hablando un poco dentro de los protocolos, el trabajo mancomunado, la integración. ¿Hay algún gesto en particular que haya funcionado, por ejemplo, en otras instituciones de educación superior que ustedes hayan visto, presenciado, hayan participado en esto? No se peleen, el que quiera puede responder. Bárbara, habías levantado la mano. Sí, lo que pasa es que, bueno, en otras instituciones de educación superior yo no he visto, estaba en otras instituciones y no he visto ningún tema ni de protocolo del acoso laboral, el acoso sexual, eh, y en realidad siempre es como dice Fernando, reactivo. Reactivo es cuando ocurre y lo hacemos. O sea, por ejemplo, yo trabajé en un DAEM cuando vino la Contraloría y nos dijo, oye, ¿sabes que no tienen actualizado su protocolo por acoso sexual y acoso laboral? Ya, entonces lo hacemos. Yo creo que como
cómo mitigar, o sea, cómo disminuir, cómo... yo creo que, a ver, la Universidad de O'Higgins ha hecho grandes aportes, o sea, en comparación con otras universidades que yo he visto, o sea, hay una diferencia enorme, ¿ya? Ahora, para poder aún más hacer lo que decía Lorraine, sentirse integrada o integrado o integradas al proceso, es, como decía Fernando y tomando la consideración, es unir las experiencias externas con las experiencias internas y en virtud de eso poder tratar de informar, hacer mayores charlas, mayores estudios. Yo sé que está muy organizado la Universidad de O'Higgins, hay muchas áreas de equidad de género, acoso, care. Yo creo, y participan, incluso fueron parte de este conversatorio. Sin embargo, creo que es necesario más instancias, yo no sé, yo creo que un psicólogo, un psiquiatra, un sociólogo, sería como un trabajador social, sería como más experto para decirnos cómo podríamos enfrentar nosotros, porque yo soy abogado, entonces yo no sé qué acciones concretas respecto de cómo o sea, no, es que lo que hay que cambiar no es a las personas LGTB, hay que cambiar a la sociedad. Entonces, tratar de ver cómo podemos, la universidad o las instituciones, generar este tipo de métodos, formas para cambiar o tratar de mitigar ese cambio en la sociedad. Muchas gracias, Bárbara. Bajo un poco la premisa de cómo internamente se pueden ir cambiando distintos procesos, distintos actores de la comunidad educativa también se pueden ir educando dentro de lo mismo. Así que muchas gracias. ¿Alguien que quiera aportar a la pregunta para pasar a la siguiente? Fernando. Solo algo muy breve y es, de hecho el acoso no debería ser mitigado, el acoso debe ser erradicado. Y creo que parte del asunto es que cambiemos las representaciones y las formas como hablamos de estos temas, ¿no? Porque cuando decimos mitigado es como que un poco es como, ¿cómo hacemos que no sea tan fuerte? ¿Cómo hacemos que no sea tan grave? ¿Cómo hacemos que no sea tan extenso? Y realmente lo que tenemos que hablar es de una cosa que debe ser erradicada. Ahí donde viene el reto grande, porque erradicar algo que está tan institucionalizado, pues es un reto de transformación social. Y creo que en ese sentido, tal vez lo primero que podríamos hacer, y en eso ya hay avances que las colectivas estudiantiles han hecho, que los activismos han señalado, es mostrar que esto es un compromiso de sociedad. Mientras estos temas no sean asumidos como compromiso social amplio, no vamos a desarrollar las pedagogías sociales que respondan al tema. Entonces creo que ahí tenemos un reto en ese sentido. Creo que lo que ha sucedido, por ejemplo, pues que Chile fue pionero con esta campaña de las colectivas estudiantiles feministas, del violador en tu camino, y estos ejercicios que pusieron en la escena pública el tema, son muy importantes para mostrar la gravedad del asunto. Ahora lo que tenemos es cómo desarrollar estrategias más sostenidas, insisto, de pedagogía social, que implica que no son solamente cosas internas de un curso o de un documento que se escribe o de una cosa interna, sino es un compromiso de sociedad al respecto. En eso creo que nos falta mucho, pero creo que sin eso no lo tenemos, vamos a quedarnos en acciones muy inmediatas y como decimos aquí, pues curitas que se ponen sobre la herida, pero que realmente no cambian las condiciones que permiten que eso se esté manteniendo y reproduciendo. Muchas gracias, José Fernando. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué realizaron nuestro público?
Esta pregunta es, ¿cómo se puede conciliar la libertad de expresión y pensamiento con la diversidad dentro de la comunidad universitaria? Esto fue lo que extraímos de esta gran pregunta que había, que tuvo un contexto bastante amplio y hacía referencia un poco como a estos pensamientos como más extremistas de la homosexualidad como algo no correcto. Entonces lo extrajimos de esa forma. Creemos que eso fue lo que quiso consultar la persona que formuló. ¿Cómo conciliar la libertad de expresión y pensamiento con la diversidad dentro de la comunidad universitaria? Matías, adelante. Sí, igual me parece que Lorraine había levantado la mano, no sé si también quiere hablar. ¿Sí? Sí, Ya, que le vi que le levantó la mano, no sé para qué hable primero. perfecto. Lorraine, estamos Ahora atentos. sí. Bueno, yo siempre he escuchado, pues yo hago capacitaciones a funcionarios de gendarmería, de carabineros, gente que es súper estructurada y súper cuadrada en estos temas. La pregunta es muy clara y se responde de la siguiente manera. La libertad de expresión es válida, siempre es válida y somos todas, yo creo, garantes de que cada persona tenga derecho a opinar, siempre y cuando su opinión no venga cargada de odio y de daño a lo que se está hablando. Y generalmente quien opina sobre temas que tienen que ver con nuestra comunidad LGBTI lo hacen desde la odiosidad, no lo hacen desde la vereda del pensar distinto. Eso. Muchas gracias, Lorraine. Nos queda clarísimo tu punto, sobre todo en consideración a la experiencia que has tenido. ¿Alguien más que quisiera aportar? O sea, yo iba a decir casi lo mismo, así que mejor me restó. Perfecto. Todo es tolerable entonces siempre y cuando no exista odiosidad ni intención de causar un daño al otro y entendiendo los márgenes del respeto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para detectar violencias cotidianas contra lo no heteronormado? Pregunta del público. Porque ante los protocolos deben existir denuncias, pero cuando no hay denuncia, ¿cómo podemos detectar estas violencias o discriminaciones que existen en las comunidades? Mecanismos que podríamos tener quizás. Te escuchamos. Bueno, yo creo que Lorraine nos podría contestar muy bien ese tema, pero voy a empezar yo. Yo estuve informándome mucho más respecto al tema de las preguntas, porque evidentemente yo hablo desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista del derecho nacional y latinoamericano, pero no así respecto de las vivencias, respecto de las situaciones, respecto de los estudios, respecto de lo que plantean todas estas diferencias o estas distintas modos de ser de las personas. Y creo que hay cosas y protocolos que, si bien es cierto, están normados, pero las Naciones Unidas nos dan ellos señalaron que no era necesario tener un tratado, lo dije anteriormente, porque todos éramos iguales. Por lo tanto, ellos lanzaron una campaña que es libres e iguales, ¿ya? Y en esa campaña libres e iguales hay distintos documentos respecto de las distintas situaciones,
vivencias, sentimientos, experiencias y cómo las personas debiesen comportarse. O sea, también se hablan de algunos tienen más problemas de salud, otros del acceso a la educación, otros del acceso al trabajo, pero también ellos lanzan campañas, y yo creo que esas serían como bastante, yo las encuentro muy buenas. Entonces, son campañas en donde dice, ¿qué puedes hacer tú respecto de una persona que sufre algún tipo de discriminación o violencia? ¿Qué debes hacer tú o cómo debieras comportarte tú frente a una persona? Por ejemplo, Lorraine dijo una frase que me recordó esta campaña. Es decir, es preguntar, no suponer que si una persona tiene rasgos masculinos, pero aparentemente tiene un aspecto femenino, es un hombre o es una mujer, ¿ya? Simplemente es decirle, preguntarle, siempre y cuando con mucho respeto, y por ejemplo, es educar a los amigos, apoyar, y todas estas campañas con estas frases se podrían utilizar, aparte de los protocolos, para poder detectar si existe o no existe algún grado de discriminación respecto a estas personas. Muchas gracias, Bárbara. O sea, un poco involucrar también a todos los actores de la comunidad y educarlos también respecto a esta temática. ¿Algún otro participante que quiera aportar también hacia esta pregunta? Pasamos a la siguiente entonces. En sus experiencias en instituciones de educación superior, ¿han trabajado con organizaciones que trabajen contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y la lesbofobia? Organizaciones sociales, me refiero. Aprovecho la pregunta porque me permite retomar algo que quería dejar de antes, y también sería una conversación con mis colegas en Chile, y es la experiencia que yo he visto en el caso colombiano de estos temas en universidades. Es que mucho del trabajo lo han hecho colectivas y grupos estudiantiles que surgen en las universidades, que visibilizan el tema y que son los que ponen como el tema en la escena pública, por ejemplo, en las universidades. Pero cuando estos colectivos, por diferentes razones, desaparecen, cambian, como en muchos casos son colectivos estudiantiles, pues se van las estudiantes y esa experiencia se va con ellas o con ellos. Entonces ahí tenemos un reto grande en las universidades, y es que muchas de las respuestas que se han ido construyendo a estos temas que han estado en estos colectivos, tenemos muy poca memoria de lo que ha pasado. Creo que incluso una tarea que tenemos pendiente, no sé cómo sea eso en el caso de Chile, es en buena medida reconstruir la historia de estos activismos que se han dado, por ejemplo, en espacios universitarios, que son los que han llevado a que las universidades empiecen a darle un espacio de existencia a estas discusiones al interior de las universidades. Ahí tenemos un reto grande que, por ejemplo, en la universidad donde yo estoy hemos venido trabajando recientemente en eso. Sé que otras universidades en Colombia se han hecho la misma pregunta de reconstruir esas historias de qué ha pasado al interior de las universidades como tal. Esa es una parte. Decía yo en la presentación anterior, y también es más lo que hablo del caso colombiano, la experiencia que yo he tenido es que muchos de estos temas, como por ejemplo lo que señala Lorraine, de sentarse a entrenar policía y funcionarios públicos en estos temas, lo hemos hecho en muchos casos desde organizaciones sociales, o quien hemos estado con un pie en la universidad y con otro pie en el activismo social, y lo hemos hecho más desde afuera, desde las instituciones de formación, como compromiso de activismo político, como parte como parte de procesos de conocimiento creado en las universidades o hecho desde ahí.
A lo que quiero señalar es que en buena medida hay todo un conocimiento que ha estado afuera y una serie de respuestas de pedagogía social que han estado en los colectivos sociales. Entonces, también hay como una conversación a considerar. En algunas universidades hay, por ejemplo, programas de extensión más cercanos, donde entonces también hay apoyo entre organizaciones sociales y universidades. En mi universidad tenemos convenios firmados con organizaciones que trabajan en estos temas para hacer estos ejercicios, pero creo que sí nos falta mucho en términos de reconstruir esa historia, reconocer lo que hemos aprendido y sobre todo darle más estabilidad y más continuidad en el tiempo. Muchas gracias, José Fernando, por tu respuesta. Matías, en tu caso, como integrante de la comunidad de la Universidad de Chile, cuéntame si tienen alguna experiencia con redes o organizaciones externas a la universidad. Bueno, al menos en la Chile, yo en lo personal entré hace harto años, entré el 2013, me he cambiado de carrera y, bueno, tema de otra historia. Pero al menos en todos los años que llevo en la universidad siempre me he involucrado en temáticas sobre género, diversidad sexual. Em, Participé en la conformación de la Secretaría de Sexualidad y Género a fines del 2016, si no me equivoco, en el fondo como el rearme de la CCGEN, porque la CCGEN ya existía desde antes. La primera Secretaría de Sexualidad y Géneros que se creó en la universidad fue el año 2011, en la Facultad de Filosofía. Y se creó a partir del movimiento estudiantil. Y creo que igual es importante hacer ese alcance en el sentido de que en muchos casos los movimientos sociales se olvidan un poco de las mujeres y las disidencias. Entonces es importante entender que también estamos y que somos parte. Por ejemplo, también somos parte del movimiento que surgió a partir del 18 de octubre. Entonces, somos quienes estamos en esos espacios. Ahora, con respecto al trabajo que tiene la universidad, al menos yo como parte de una organización social que es el Círculo de Estudiantes, sí trabajamos con la Universidad de Chile, pero también trabajamos con, con otras instituciones, como que siento que estoy en el otro lado, como en la parte del ser sociedad civil que trabaja con universidades, pero es más que nada por una cuestión lógica de que nosotros nos planteamos como una organización de jóvenes y adolescentes que viven con VIH y que por lo tanto en las instituciones de educación es donde encontramos jóvenes y adolescentes principalmente, entonces es donde en el fondo del público objetivo al cual queremos llegar. A través de las campañas que realizamos, a través de la prevención que realizamos y también a través de la entrega de acompañamiento a jóvenes con VIH que puedan estar dentro de esas instituciones. Eso. Gracias, Matías. Claro, desde tu vínculo con el Círculo Estudiantes Viviendo con VIH y otros más civil. En relación a tu participación en la Secretaría de Sexualidad y Género, ¿cómo sientes que se ha mantenido a lo largo del tiempo? Nosotros somos una universidad que tiene pocos años de vida, por lo tanto me gustaría saber tu experiencia. Sí, o sea, igual la CCGEN Fetch, como que nada, tuvo como un periodo de gloria, por decirlo de alguna forma, durante el 2017, pero decayó durante el año. Y lo que se rearmó, que igual me soplaban unas compañeras por interno, es desde el mayo feminista del 2018, que desde ahí en adelante se empezaron a crear asambleas de mujeres y disidencia, que en el fondo es otro espacio para organizarse, pero creo que Fernando tenía igual un punto en el sentido de que las personas van creciendo y van saliendo de la universidad y todo el trabajo que realizan un poco se va perdiendo. O sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba en la carrera anterior a la que estudié ahora, que era geografía, yo estaba en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la FAU. Y en la FAU durante el 2011-2013, si no me equivoco, se creó el colectivo Venerio. Y bueno, cuando yo entré a la FAU, el colectivo Venerio ya no existía. Era un colectivo que trabajaba temáticas de diversidad, disidencia, género, etc. Y pasó que con un grupo de amigas levantamos una organización y nos pusimos hijas venerias en el fondo como para
como agarrar el legado que tenía el colectivo venerio dentro de la facultad. Pero en el fondo no éramos las mismas personas, entonces no podíamos como llegar y apropiarnos del nombre porque no recogíamos esa misma experiencia. Y creo que con el tema de la Secretaría de Sexualidad pasó algo muy parecido, que cuando aparecen las asambleas de mujer y disidencia, son otras generaciones que van entrando a la universidad y que por lo tanto intentan mostrar otros tipos de problemáticas, de visibilizar otras problemáticas. Obviamente recopilan todo un legado quizás de movimiento en torno al feminismo y las disidencias dentro de la universidad, pero son como por etapas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, también Enti- existe actualmente una asamblea de disidencias sexuales en la universidad. Entiendo, Eso. Matías, un poco también lo que explica lo que decía José Fernando. En tu caso, Lorraine, además de trabajar con nosotros en la Universidad de O'Higgins en este momento, ¿te ha tocado participar en otras instituciones de educación superior como representante de la sociedad civil? Yo igual he tenido invitaciones a distintos institutos o universidades, siempre en mi calidad de activista y siempre llevando el tema de la identidad de género, sobre todo cuando estábamos en la lucha porque se promulgara nuestra ley. Eh, pero, como decía la pregunta, nosotras, las agrupaciones sociales, desde que nos empezamos a visibilizar en este país, primero se agruparon la comunidad homosexual bajo el nombre del Móvil, que es la más antigua de las que yo me recuerdo. Antes de eso teníamos un colectivo, que yo también participé de ese, que fue el Lambda. Y cuando todos quisieron protagonismos ahí, que eran generalmente puros gays, levantaron sus banderas de lucha y se fusionó y ahí se dividieron y empezó el Móvil, el Acción Gay, el MUMS y todo eso. Y nosotras las trans que habíamos quedamos huérfanas porque ninguno de ellos nos llevó para donde se fueron. Y solamente una compañera, que fue Silvia Parada, es la que levantó la voz por las mujeres trans, en mal llamadas o llamadas en ese minuto travesti. Y desde ahí siempre somos nosotras mismas las que hemos buscado cómo mantenernos vivas, cómo obtener fondos, cómo trabajar para ayudar a nuestra población. Hemos ido a distintas instituciones llevando información. Por ejemplo, aquí se va a ver un librito, no sé si es que se ve. Este librito es un librito que hizo una agrupación que yo también trabajo con ella, que se llama Amanda Jofré, junto con la red Black Trans, que es una red latinoamericana y del Caribe de mujeres trans, donde se les recomienda a las personas que trabajan en salud todos los tratos o los tratamientos que debieran tener en mujeres trans, sobre todo mujeres de la edad que yo tengo o más, porque tenemos en nuestros organismos siliconas industriales incluidas en nuestros cuerpos. No así las nuevas generaciones de mujeres trans porque tienen accesos distintos. Y estas siliconas, estos cuerpos extraños que tenemos dentro de nuestro organismo, nos ha quitado la vida o nos lleva a que vamos a morir de alguna patología asociada a este tipo de cosas. Este tipo de información que llevamos nosotras a las universidades, a los institutos donde estudian los futuros profesionales de la salud, debería ser como parte importante, porque, por decir, el otro día yo hablaba con una niña en la Universidad Católica que estudia medicina, va en su 5.º año y no tenía idea de qué hacer cuando llegara a una urgencia una mujer trans con su cuerpo, sus glúteos con silicona, sus senos con silicona del tipo industrial. Entonces, cosas tan básicas, las instituciones deberían llevarnos porque desconocen esos temas, porque no somos lo que existe en los libros, porque no hay libros sobre nosotras. Lo poco que hemos hecho lo hemos hecho nosotras para mostrarnos hacia la sociedad, para mostrarnos hacia las instituciones que educan. Eso. Muchas gracias, Lorraine. Lo que recoge lo que decían los demás participantes también, cómo incluimos a la sociedad civil y a las distintas organizaciones que tienen la expertise y han hecho carne esto en nuestras políticas y nuestras acciones a nivel de las instituciones de educación superior. Estamos finalizando ya nuestro conversatorio. ¿Algún tema que haya quedado pendiente? ¿Alguien que quiera
decir algo en esta oportunidad, compartir su experiencia. Lorraine. Bueno, yo primero que todo agradecer, porque no es primera vez, como usted decía, que estamos juntas en esto. El año pasado, gracias a la Defensoría Penal de acá de Rancagua, ustedes y la gran profesora de la Universidad de Chile, la Lorena Lorca, hicimos un conversatorio maravilloso sobre nuestra ley, donde acudieron muchos profesionales ligados a justicia para estos temas. La Lorena Lorca se pasó, hizo una cátedra del tema, donde gente que es profesional y que está ligada a ese ámbito aprendió mucho, y de hecho desde ese conversatorio teníamos programado, que se ha tenido que suspender por toda la contingencia, primero del asunto del estallido social y hoy día por lo del COVID. De ahí nació otro tipo de actividad similar con gente de salud aquí en Rancagua, porque como decía, vamos todos entrelazados las instituciones. Entonces, yo agradecerles a ustedes que nos tomen en cuenta, que los conocimientos teóricos son unos, pero los conocimientos de la vivencia los tenemos nosotras, las que hemos recibido la violencia, la estigmatización, la marginación y el olvido en general de nuestra sociedad, de nuestra familia, y que en base a esfuerzo, en base a lucha, hemos logrado mantenernos y seguir batallando con lo difícil que es estar parada con esta diferencia. Así que muchas gracias a todos, a Bárbara, a Matías, a Fernando y a ustedes por invitar. Muchas gracias, Lorraine, por aceptar la invitación, que desde el primer momento tuviste una recepción maravillosa para participar en este conversatorio. Bárbara, habías levantado la mano. Sí, bueno, quería despedirme de todo, ha sido una gran experiencia. Yo con Lorraine había conversado previamente por una situación de que mi marido la conoce porque ella ha hecho muchas charlas en el área de la salud, Seremia de Salud, en el hospital, y yo quería conocer cuál era su percepción al respecto. Así que Lorraine, te agradezco mucho haberme contestado, haberme devuelto el llamado, estar presente. Te agradezco enormemente tus experiencias que me compartiste por teléfono, las que compartiste ahora. Fernando, un gran catedrático, excelente, con una visión más amplia. Matías, un agradecimiento enorme también por tu lucha, por tu reinvención, por unirte a ese de mujeres, a ese que se había desaparecido, pero que te uniste igual. Bueno, yo no he tenido mayor experiencia con tema yo planteé un curso de formación general que se llamaba discriminación, o sea, derechos humanos, discriminación y equidad de género, en donde determiné que dentro de la discriminación iba a tratar específicamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género, dado y tomando en consideración que eso son uno de los temas poco abordados y que la normativa legal llega desfasada, llega poco a tiempo, y en realidad soluciona en parte la realidad que viven las personas. Yo soy casada con un varón, pero sin embargo tengo vocación de docente y por sobre todo soy muy cristiana, gracias a mis abuelos, y estimo que es necesario tratar estos temas. Estoy muy emocionada y muy agradecida, muy honrada. Besitos para todos y todas y todos. Muchas gracias, Bárbara. Ha sido para nosotros también un lujo tenerte acá como experta en derechos humanos, entendiendo que todos acá somos seres humanos, tal como lo dijiste tú, pero que tenemos ciertas diferencias
que no por eso ameritan a tener un trato distinto. Agradecerte totalmente tu participación. Muchas gracias por aceptar, también con muy buena recepción desde el comienzo. Y lo valioso también el aceptar que la normativa legal muchas veces o no se ajusta o llega tarde y que nos quedan muchos desafíos pendientes. Muchas gracias, Bárbara, también. Chicos, ¿alguien más que quiera compartir su experiencia? Em, bueno, más que nada agradecerle a ustedes que me invitaron a participar, porque igual creo que es importante en el fondo darle visibilidad a ciertas temáticas que a ratos se nos olvidan. Creo que el tema del VIH es una demanda que involucra directamente a la comunidad LGBT, en tanto ha afectado culturalmente e históricamente a población gay, mujeres trans principalmente. Entonces, creo que no podemos obviar esa realidad, y que es importante mencionarlo también dentro del marco del Día contra la Discriminación hacia la comunidad, la discriminación que también existe hacia las personas seropositivas. Así que eso, muchas gracias por la invitación y ojalá poder seguir participando en otras actividades que quieran invitarme. Eso. Muchas gracias, Matías, a ti también por tu disposición y claro que te vamos a seguir invitando como lo hemos hecho. Así que muy agradecidas de tu percepción, que es totalmente distinta a lo que podamos tener nosotros en relación a que eres estudiante, cumples también otra función, además de ser activista, otra visión dentro de la comunidad universitaria. José Fernando, no sé si quieres expresar algo. Ah, ya. Agradecer a la Oficina de Equidad por la invitación. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora. Creo que este tema del COVID nos ha generado muchos retos, pero irónicamente tal vez vamos a tener más de estas conversaciones por efecto de lo que estamos viviendo. Y creo que esta puede ser una oportunidad en términos de, tal vez si estuviéramos en otra situación no se nos había ocurrido tener este tipo de conversaciones transnacionales, internacionales o como queramos llamarlas. Entonces creo y la posibilidad de escuchar cómo estamos enfrentando situaciones similares, tal vez con respuestas diferentes, o cómo aparecen temas que no hemos considerado. Por ejemplo, Matías me hace pensar muchísimo en cómo con la institucionalización del movimiento LGBT, el tema VIH se ha perdido. El tema VIH desapareció de las agendas sociales. Y ahí tenemos una deuda fundamental para traerlo a estas discusiones. Lorraine ha señalado una cantidad de temas muy importantes para cómo esos conocimientos de la experiencia que tenemos, por ejemplo, en las colectivas trans, que han venido respondiendo pues a unas situaciones de urgencia a través de sus propios recursos y todo nos enseñan una cantidad de cosas. En mis temas de trabajo siempre he aprendido, por ejemplo, temas de resolución de conflictos, que las colectivas trans tienen un conocimiento increíble al respecto y podrían dar cátedra incluso en áreas de derecho sobre temas de resolución de conflicto, porque lo han tenido que vivir en la práctica cotidiana. Entonces tenemos una cantidad de conocimientos que están aquí. Bárbara, lo que tú has dicho de cómo llevar esto a los cursos y cómo se amplían nuestros temas de conversación. Entonces realmente agradecerles este espacio, recordarles pues que tenemos un convenio ya firmado con la Universidad de O'Higgins y con mi Universidad de los Andes para estos temas, así es que tenemos ya una sombrilla institucional que podemos aprovechar. De hecho, le contaba a Ruda al inicio que esperamos contar con ustedes, posiblemente con las colectivas de la Universidad de O'Higgins, en una conversación que queremos tener con colectivas de estudiantes de la Universidad de los Andes más adelante, posiblemente en un par de meses. Entonces, que ojalá estas conversaciones sigan, porque realmente es mucho lo que aprendemos de este tipo de cosas. Y así vamos con el aislamiento social que nos pone el COVID, pues realmente desaparece con este tipo de conversaciones que tenemos. Bueno, a nombre de la Universidad de O'Higgins, la Oficina de Equidad de Género, la Secretaría de Género y Sexualidades, la Federación de Estudiantes, la organización Queer UH, les agradecemos tremendamente a todos haber podido participar en este conversatorio tan enriquecedor con puntos de vista totalmente distintos, como decía José Fernando, cosas que nosotros tampoco teníamos visualizadas y nada, nos queda muchos desafíos pendientes como instituciones de educación superior a nivel general y también como universidad, que nos comprometemos a seguir avanzando para ser un espacio seguro,
libre de discriminación y violencia, y que finalmente como sociedad todos y todas y todes podamos vivir libres y sin miedo, que eso es algo fundamental y transversal a todos los seres humanos. Bueno, este ha sido el conversatorio Gol de la Universidad Pública contra la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia. Espero que lo hayan seguido, así que nos vemos y cariños a todos ustedes.